Este día yo quisiera compartir con ustedes un tema que es más que apropiado para la época, es necesario entenderlo. Este tema originalmente yo lo prediqué con unos matices un poco distintos en el cierre del Congreso Coram Deo que fue este año para jóvenes, y quisiera compartirlo con ustedes porque en estas últimas semanas hemos escuchado que hay, por ejemplo, en Guatemala hubo un levantamiento en contra de la corrupción, estaban en las calles, fueron golpeados. Escuchamos lo que está pasando en Venezuela, escuchamos los terremotos que pasaron en México, luego los huracanes que están sucediendo pasaron por Puerto Rico, luego el actual que está pasando por las costas de África, etcétera, etcétera. Es decir, hay tantas cosas en el panorama mundial que están sucediendo que es importante entender que Jesús lo profetizó. Pero estas profecías que Jesús dio tiene un tema, tiene un punto teológico al cual Él apuntó, por el cual dijo que estas cosas tenían que suceder. Así que nosotros mirando lo que está pasando en el mundo, no podemos ignorar el mensaje que Jesús dio. Por eso le digo, para mí este sermón es importante porque espero que después de este sermón, usted a la hora de escuchar una guerra, un rumor de guerra, hambre, pestilencia, un terremoto o algo, usted pueda entender que aunque eso es algo grave, pero algo mucho más grave por el cual esas cosas están pasando. Y hay algo de lo cual Dios nos advirtió, que al ver estas cosas nunca tendríamos que olvidar. Así que este día, precisamente el título del sermón es Mirad que nadie os engañe. Y vamos a tomar todo el pasaje, o por lo menos una buena parte, del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Así que si me acompañan a Mateo 24, vamos a estar aquí. No vamos a ver todo el capítulo como sí lo hice en Coram Deo, sino que vamos a tomar nada más una parte de lo que me interesa que como iglesia conozcamos y aplicarlo a nuestras vidas. Antes de comenzar, mire, este capítulo de Mateo 24, para muchos ha sido problemático la interpretación, porque prácticamente en Mateo 24 usted encuentra dos tipos de profecías, y yo quiero explicarlo de un inicio para que sea más fácil la lectura. En el Mateo 24 usted encuentra dos tipos de profecías. Una profecía orientada a las señales antes de la segunda venida de Jesucristo a la tierra, y una profecía que fue de cumplimiento inmediato o cumplimiento cercano, que fue acerca de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces, pero ¿por qué es difícil el Mateo 24, aunque ya sabemos de qué trata? Porque en Mateo 24 hay ciertos versículos en donde Jesús habla acerca de las señales antes de su venida, y pareciera ser que está hablando del templo. Entonces, algunas personas cuando leen dicen, bueno, ¿de qué está hablando aquí? Ya se mezcló, es decir, ¿está hablando del templo o está hablando de su segunda venida? Entonces, la manera en que nosotros leemos Mateo 24, si lo hacemos nada más con simple lectura, va a ser complicado. Pero lo que ayuda a entender de qué trata Mateo 24 y de qué trata incluso Mateo 25 y 26 es los primeros tres versículos. Es en los primeros tres versículos de Mateo en donde, bueno, del 1 al 4, 1 al 5, en donde entendemos el mensaje que Jesús dio y por qué Él, hablando de ese tema, lanza las dos profecías. Porque las dos profecías vienen a ser a la vez una metáfora de lo que Él realmente advirtió en ese tiempo. Así que vamos a ver este pasaje tan interesante y muy apropiado para nuestra época. Mateo 24, ok. Antes de leer los primeros versículos, lo que sucedió es que Jesús estaba frente al templo de Jerusalén y Él les dijo a sus discípulos que no iba a quedar piedra sobre piedra de lo que ellos estaban viendo en ese momento. Luego pasó el tiempo y fueron luego de ese a un monte, y estando allí los discípulos, me imagino que recordando lo que Jesús habló de la destrucción del templo, que para ellos era, recuerde que para los judíos el templo era el lugar santo sobre la tierra. Era su lugar de adoración. Entonces, cuando ellos escuchan que Jesús dice que eso va a ser destruido, obviamente
ellos automáticamente asociaron a el final de los tiempos. Ahí ya se acaba el mundo, porque es la interpretación judía de eso. Entonces, estando con Jesús, vienen ellos y entonces hacen las siguientes preguntas. Son 3 preguntas las que ellos le hacen a Jesús en Mateo 24, versículo 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: Dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál la señal de tu venida y de la consumación de la era? 3 preguntas le hacen a Jesús. ¿Cuándo será esto? Se refiere a la destrucción del templo. 2, ¿cuál es la señal antes de tu venida? Y número 3, ¿cuáles las señales antes de qué? De la consumación de la era. Ahora, este es el concepto judío. Digo esto porque ahora nosotros, los cristianos, que tenemos la revelación de que Jesús es Dios, obviamente, al leer estas preguntas, se hacen únicamente de las 3, se vuelven 2 preguntas nada más. Una pregunta es, ¿cuándo fue la destrucción del templo? Y la otra pregunta es, la señal antes de tu venida o de la consumación de la era, porque ahora nosotros sabemos por las palabras de Jesús que su segunda venida es a la par el final de ¿qué? De la era. O sea, se unen acá, para los judíos no. Entonces, son 2 preguntas las que realmente aquí Jesús va a responder en todo Mateo 24. Son 2 preguntas. Así que, pongámonos por un momento, vayámonos aquí al momento de la historia. Están discípulos en privado, le preguntan a su maestro: dinos cuándo van a pasar estas cosas y cuáles van a ser las señales antes de tu venida. Ellos querían saber fechas, ¿sí o no, hermanos? Ellos querían saber fechas y señales. Pero vea la respuesta de Jesús ante preguntas cerradas, es decir, preguntas de una sola respuesta. Jesús lanza una respuesta inesperada, como suele hacer Dios. Y dice versículo 4 lo siguiente. Jesús respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie. Es como que yo le preguntara a usted me dice: mire, pastor, fíjese que voy a viajar a Europa con mi familia. Ah, mira, ¿y cuándo vas a venir? Mirad que nadie te engañe, pastor. O sea, aparentemente la respuesta no tiene que ver con la pregunta. Pero en el caso de Jesús sí. Jesús, lo que él está respondiendo de manera inmediata, es que lo más importante para el ser humano, lo más importante para sus discípulos, no era saber ni la fecha ni las señales, sino entender que en el final de los tiempos lo más importante para ellos era cuidarse de que nadie los engañara con la mentira. Ahora, una vez más entendamos a quién Jesús le está hablando. Jesús le está hablando a sus discípulos, a creyentes. Él está haciendo una seria advertencia a la iglesia. Él está haciendo una seria advertencia que lo más importante para ti y para mí, más que saber cuándo Él vendrá, es saber que mientras esperamos su venida, el problema más grave del ser humano, la amenaza más grande que usted tiene, su familia, su matrimonio, sus hijos, es ser engañados. ¿A través de qué? ¿A través de qué, hermanos? Digan conmigo, de la mentira. Yo creo que nosotros no entendemos el peligro real que nosotros los cristianos tenemos en este entonces, la amenaza real. La amenaza de los cristianos no es la muerte, si la muerte es una ganancia. Los cristianos no luchamos contra las enfermedades. No nos vamos a pegar un balazo en la cabeza porque nos vino una enfermedad de muerte. O sea, el verdadero cristiano no lo hace. Los cristianos no luchan contra la falta de trabajo, contra un terremoto, contra un huracán. Al final, si nos morimos, nos vamos con el Señor. Lo que Jesús está diciendo, que la amenaza más grande para la iglesia en los últimos tiempos iba a ser la mentira. El ser engañados. Por eso Él dice, mirad que nadie ¿qué? Y la palabra mirad es observad. Observad. ¡Ey! Estás viendo demasiado tranquilo. Probablemente ya estás engañado. Viviendo tu vida tranquilamente como tú quieras. No.
Lo más importante es que no seas engañado. Así que, realmente, mientras esperamos la segunda venida de Cristo, ¿qué es lo más importante? Tratar de adivinar cuándo vendrá Jesús. Tratar de ver las señales antes del fin y hacer grandes congresos de eso. No. Observar que nadie ¿qué? Nos engañe. Por eso es que cuando Jesús dice ese, mirad que nadie os engañe, inmediatamente dice el versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y él lanza de un solo el problema. Es que se van a levantar falsos ungidos, falsos profetas, falsos pastores, que van a buscar engañarlos. Y es entonces, hablando de esto, que es la idea central de todo Mateo 24, y es a través de esto que se interpreta Mateo 24 y 25, entonces toma sentido todo lo que viene a hablar Jesús. Él hablando del peligro de la mentira y de los falsos maestros que se iban a levantar en los últimos tiempos antes de su venida, entonces él procede a responder la segunda pregunta. Y él comienza entonces diciendo esto. Una vez dice que van a venir falsos maestros, oiga lo que él comienza a hablar. Vamos a leer versículos 6 al 10. Y estaréis destinados a oír guerras y alarma de guerras. Mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer, pero aún no es el fin. Porque será levantada nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todas estas cosas serán el principio de los dolores de parto. Sigue. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ante la pregunta, ¿cuáles serán las señales antes de tu venida? Jesús, aquí en estos versículos del 6 al 10, él habla de 4 señales que iban a pasar al mismo tiempo. Iban a estar sucediendo las 4 cosas. Número 1, lo que está hablando aquí específicamente es de angustias sociales. Porque él está hablando de guerras y rumores ¿de qué? De guerras. Es decir, que en el mundo iba a haber en diferentes partes angustias verdaderamente sociales en las naciones. Número 2, iban a venir desastres naturales, terremotos, maremotos, huracanes. Y cada vez esto se tiene que intensificar. De hecho, este año ya anunciaron que a partir de este año, todos los años se va a ir, que ya no es extraño la cantidad de huracanes que se tienen que levantar por el calentamiento global. Bueno, Jesús lo profetizó. Pero a la vez de que esto esté pasando en algunas naciones, porque no hay huracanes en todas partes del mundo, sino que en algunas zonas, a la par de esto, en otras zonas, ¿qué es lo que va a haber? Terremotos, hambre, sequías, etc. En tercer lugar, ¿cuál es la tercera señal que él habla? Persecución a los cristianos. Y en cuarto lugar, ¿qué habla? Apostasía. Porque él dice que algunos se van a ir, tropezarán, se entregarán unos a otros, incluso van a haber pleitos entre los mismos creyentes. Entonces, es en este contexto, en estas señales antes de su venida, que son 4, es que entonces él vuelve a decir lo mismo que dijo en el versículo 5. Recordemos el versículo 5 lo que él dijo. Bueno, pues 4 dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Pues después de decir estas 4 cosas, señales antes de su venida, vea lo que dice el versículo 11. Serán levantados muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y vuelve a hablar de ese punto, cerrando la idea que viene hablando. Es decir, lo que viene a hablar Jesús aquí y ocupando la profecía, tenemos que entender que la profecía que está diciendo aquí Jesús es una profecía real. O sea, estamos viendo el cumplimiento de las palabras de Jesús. Hoy en día lo vemos claramente. Pero a la vez Jesús ocupa esta profecía, retóricamente la ocupa como una metáfora para enseñarnos algo a nosotros. En otras palabras, que así como se levanten falsos maestros, que así como hay guerras, así como hay guerra y destrucción a través de desastres naturales,
a través del mismo ser humano, así de destructiva es la mentira que se levantaría en los últimos tiempos a través de los falsos profetas. En otras palabras, los falsos pastores, los falsos profetas y los falsos ungidos no son cualquier cosa. Ni siquiera es motivo de broma. Dígame usted si los terremotos es un motivo de chiste. Hermanos, ¿es un motivo de chiste eso? ¿Es algo para reírse y burlarse de México? ¿Hay que reírnos de Puerto Rico? ¿Hay que reírnos de lo que está viviendo Venezuela y burlarnos de ellos? Igual con los falsos maestros, no es un motivo de chiste. Es que quiero que veamos la construcción que Jesús está haciendo. Jesús lo que está hablando acá es que en los últimos tiempos se levantarían falsos maestros, falsos ungidos. Y es lo que hoy nosotros vemos hoy en día. Porque recordemos que los últimos tiempos empezaron con la resurrección de Jesucristo. Una vez Jesús resucita y Él va hacia el Padre, ahí comienzan los últimos tiempos. En Hechos de los Apóstoles, en Hebreos, en diferentes cartas, todos los apóstoles predicaban de que estábamos ya en los últimos tiempos. Eso es algo que importante aclarar, ¿no? Que hay personas que pudieran pensar, ¿y cuándo serán los últimos tiempos? No, los últimos tiempos empezaron con Jesucristo. Estamos ya en los últimos tiempos. Entonces, y digo esto ¿por qué? Porque no es lo mismo que se levante un falso maestro en tiempos de abundancia que en tiempos de necesidad. No es lo mismo. Y es lo que Jesús está advirtiendo. Mire, en un ambiente donde no hay terremotos, donde no hay sequía, donde no hay división, donde no hay guerra ni rumores de guerra, es decir, casi el cielo, dígame si hay necesidad de un falso maestro que te prometa algo, si tú ya lo tienes todo. Pero es diferente que un falso maestro te diga algo que tú necesitas cuando verdaderamente lo necesitas. No es lo mismo que venga un teólogo de la prosperidad y te diga, si tú pactas conmigo porque yo tengo la unción y tú me das tu dinero, yo oro por ti, Dios te va a dar un trabajo. No es lo mismo que Él te diga eso cuando tú eres un gran empresario o tienes un excelente puesto a cuando estás desempleado. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces Jesús está diciendo en el contexto de las señales antes del fin, en este contexto de guerras, de terremotos, de maremotos, de sequías, de divisiones, de apostasía, mirad que nadie os engañe. En otras palabras, cuando estés sufriendo, mirad que nadie os engañe. Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, una cosa le he pedido a mi Padre, que tu fe no falta. Lo mismo. Mirad que nadie os engañe. ¿Me están siendo qué? Zarandeados por terremotos, guerras, rumores. El problema del creyente no son esas cosas. Es la mentira que uno cree en esos momentos de necesidad. Y es que, mire, hoy en día nosotros vemos esto. Estas señales las vemos claramente. Por ejemplo, aquí en El Salvador, ¿acaso no escuchamos todo el tiempo que te dicen a ti, o no a ti, pero sí, a menos que seamos invitados, pero en El Salvador es muy común que falsos pastores o pastores de prosperidad, es decir, mentirosos, te digan, hoy es el año de la prosperidad, hoy es el año de tu riqueza, hoy es el año de la cosecha, hoy es el año de la bendición. Hoy es el año de la restitución donde Dios te va a restituir lo que el saltón y el hormigón y la langosta y todos te robaron. Hoy es el año de la paz. Y resulta que pasa el año y no hay restitución, no hay prosperidad, no hay cosecha, no hay bendición y no hay paz en El Salvador. Es un falso evangelio que te dice pare de sufrir. Es lo que hoy escuchas en cualquier lugar. Y por eso muchos van a la iglesia, porque quieren un evangelio satánico, un evangelio de Satanás que les diga pare de sufrir. Un evangelio que le diga convierte las piedras en pan porque tú eres un hijo de Dios. Tírate del pináculo, tú eres un hijo de Dios.
¿Quieres las riquezas del mundo? Yo te las entrego, gánate, tú eres un campeón. Ve y conquista el mundo, porque para ti lo es, tú eres un cristiano. Tú eres hijo de Dios, eres hijo del Rey, las riquezas son contigo. Da para que se te dé en abundancia remecidamente en tu regazo. Y tú buscas, y tú quieres, y tú te emocionas, y dices, cierto, wow, tú quieres un evangelio así. Y eso es lo que Jesús dijo en los últimos tiempos, cuidado, mirad que nadie os engañe. Y es que en este contexto incluso Jesús dice, el versículo 12, acompañando de que falsos maestros se iban a levantar, mire lo que dice en el 12, el efecto que producen los falsos profetas, o los falsos maestros, o los falsos pastores. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. En primer lugar, por haberse multiplicado ¿el qué? La maldad. ¿Qué sucede? ¿El amor de la mayoría? ¿Cuándo creen ustedes que el corazón de un ser humano comienza a enfriarse de amar a Dios? Cuando comienza ¿a qué? A amar a otros ídolos. Así de simple. Precisamente el efecto de un falso evangelio es que tu amor por Dios se enfríe, porque tú comienzas a amar la prosperidad. Tú comienzas a amar el dinero, la imagen, tu propia empresa, tu familia, tus hijos, más que a Dios. Tus nietos, más que a Dios. Tus proyectos, más que a Dios. Y lo justificas. No, como yo doy por aquí, yo hago esto otro en la iglesia. No, pero tu vida no está entregada a Dios. Es diferente. El amor de muchos se enfriará. Entonces, sigue diciendo Jesús. Mas el que perseveró hasta el fin, éste será salvo. Obviamente no, ni siquiera se le va a ocurrir pensar que está hablando de salvación por obras. Entiendo en el contexto que Jesús viene hablando proféticamente. Él dice que es en este contexto de falsos profetas, de mentiras, de un falso evangelio, ¿a qué tipo de perseverancia Jesús se está refiriendo? Cuando Él dice, mas el que perseveró hasta el fin, este demostrará que siempre fue ¿qué? Salvo. Pero ¿a qué tipo de perseverancia Jesús está refiriendo? Se está refiriendo específicamente a perseverar en el evangelio. Porque en un ambiente de mentira, ¿qué es lo que tú necesitas para no creer la mentira? Todo el tiempo estar expuesto ¿a qué? A la verdad del evangelio. Por eso es que cuando Él dice esto, vea lo que dice el siguiente versículo, porque lo une Jesucristo. Léeme, el versículo 13 y lo unes obviamente al 14. Mas el que perseveró hasta el fin, éste será salvo. Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces, ¿qué? Él está uniendo que es que en los últimos tiempos, si lo más importante o la mayor amenaza de la cual tenemos que cuidarnos los cristianos es la mentira, el ser engañados con la mentira, significa que en los últimos tiempos la más grande necesidad es el evangelio de Jesucristo, todos los días. Porque recuerda que el evangelio de Jesucristo no es un mensaje pasado, es un mensaje presente y eterno. Hoy nosotros creemos por fe en Jesucristo, pero cuando Él venga por segunda vez ya no vamos a andar por vista, sino que vamos a recibir y vivir la realidad del evangelio para siempre. Tu más grande necesidad hoy no es que dejen de haber terremotos. Por ahí hay pastores que me estaba contando el pastor Héctor Rico que había unos videos que cuando pasaron los huracanes comenzaron a reprender a los huracanes y comenzaron a decir que eran malditos y que no sé qué. Y digo, wow, ¿no sabe Mateo 24? Ese pastor probablemente nunca ha leído ese capítulo. Tienen que haber huracanes, tienen que haber terremotos. ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? Mejor teme ser engañado con la mentira. Teme a Dios. Y es que Jesús entonces está anunciando que en el final de este siglo, en el final de este mundo, en el final de estos tiempos, hay una tan sola cosa que nosotros, la iglesia, debemos de preocuparnos por hacer, y es proclamar, aconsejar y enseñar el evangelio de Jesucristo. La razón, la mentira que se va a levantar en estos últimos tiempos. Jesucristo, y creo que está quedando un poco claro ya, Jesucristo lo que está haciendo es profetizando algo real, pero lo ocupa eso
como una comparación. Él está comparando. Él está diciendo lo siguiente: lo que los terremotos hacen a una nación, es decir, el desastre que provoca un terremoto en una nación, así es comparable lo que hace la mentira cuando una persona la cree en su vida. No sé si me doy a entender. Hermano, ¿me doy a entender? Así como desastroso es un terremoto para una nación, así la mentira es para la iglesia. Así es la mentira para el mundo. Desastrosa. Destruye completamente. Destruye tu matrimonio. Son las mentiras con las cuales en la mente y en tu corazón surgen y comienzas a creerlas. Que destruye tu matrimonio, tu manera de pensar acerca de ti mismo, tu identidad, tu valor, tu dirección, tu motivación. Destruye completamente. Mirad que nadie os engañe. No hay nada más desastroso que la mentira. Es peor que un maremoto. Es peor de lo que hace un huracán. No estamos diciendo que desmeritamos la necesidad real, material, cuando sucede eso en un país. No estamos hablando de eso. Pero estamos hablando, explicando el texto, que Jesús ocupa esto real que él anuncia que va a suceder como un ejemplo de cómo la mentira trabaja y cómo la mentira tiene el poder de destruir cualquier persona. Jesús, por tanto, entonces está afirmando que cuando estas señales se den, guerras, desastres naturales, aborrecimiento, persecución, odio aún entre creyentes, al final, no te preocupes tanto por eso, sino que Él está diciendo, mejor preocúpate por lo más importante, no ser engañado por la mentira. Y la única forma de que tú no seas engañado por la mentira es a través de estar expuestos todos los días al Evangelio de Jesucristo. Y es que antes de la venida de Cristo, por tanto, tenemos una sola tarea que cumplir, y es proclamar, aconsejar y enseñar el Evangelio a todas las naciones. Ahora, no podemos saber qué estaban pensando los discípulos en aquel momento, pero lo que viene a hablar Jesús después nos da una idea que muy probablemente los discípulos dudaron. No fuera algo extraño, ¿no? Es decir, todavía no tenían residiendo en ellos al Espíritu Santo. Jesús no había muerto ni resucitado aún. Y ellos pudieron haber dudado de Jesús. Algo así como, bueno, ¿y de verdad van a suceder estas cosas? Jesús, ¿y de verdad va a haber maremotos, guerras? Y de verdad, porque wow, es algo increíble, ¿no? Es decir, tú estás hablando algo, wow. Y a la vez, estás hablando que la mentira va a ser lo más desastroso. Entonces Jesús, para demostrarle que lo que él estaba profetizando era verdad, ahora viene a dar igual, a manera de ejemplo, una segunda profecía. Solo que esta profecía va a ser de cumplimiento inmediato. ¿Para qué? Para demostrarles que si lo que él iba a hablar en este momento se iba a cumplir, porque lo iban a ver ellos con sus ojos, se iba a cumplir, significa que lo que había dicho anteriormente también ¿qué? Se iba a cumplir. Entonces, viene Jesús y anuncia una segunda profecía, en el mismo contexto de que nadie os engañe. Y es versículo 15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que esté leyendo, entienda. En otras palabras, cuando el templo sea destruido, el templo de Jerusalén, ¿qué Jesús les advirtió? Y veamos qué interesante esto. ¿Qué fue lo que Jesús les advirtió hacer? Versículos 16 al 21. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El de la azotea, no baje a tomarlo de su casa. Y el que esté en el campo, no regrese a tomar su capa. Mas, ay de las que estén en cinta, y de las que estén amamantando en aquellos días. Orad, por tanto, para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Ni la habrá jamás. Huye. Este fue el mensaje que Jesús les dio. Huye. Cuando venga esto, huye.
La pregunta es, ¿esto sucedió? Sí. Tan solo 40 años después que Jesús profetizó esto, el comandante y emperador, que fue luego emperador romano, Tito Vespasiano, en el año 70, él invadió, sitió y destruyó y quemó Jerusalén. Y fueron tiempos muy feos, desastrosos. Es más, la destrucción fue tal que lo único que hoy se sabe y que se puede observar de lo que fue, de alguna manera, la parte exterior de lo que era considerado el templo de Herodes, es lo que hoy se conoce como el muro de los lamentos. Eso fue lo único que quedó. Y el historiador Josefo, para entender si esto se cumplió o no, el historiador judío Josefo, él describió en uno de sus libros la tribulación de estos años, de este año. Y él dice, entre las muchas cosas que dice, es que los padres de los que estaban allí, de los que no quisieron huir, los padres comenzaron a comerse a sus propios hijos. Usted tiene a su hijo a la par, si tiene a su hijo a la par, piense, ¿qué tan desesperado y sádico tiene que ser el momento para considerar matar a tu propio hijo y comértelo? Ellos lo vivieron. Jesús se los dijo, no se queden ahí, salgan, váyanse. Se lo está diciendo a creyentes. No perdamos de vista a los oyentes. Se lo está diciendo a creyentes, huyan. Bueno, el pastor David me dio un dato interesante. No recuerdo qué libro él me mencionó que él había leído, que en esta época hay un historiador que dice que de todos los discípulos de Jesucristo en aquella época, ninguno murió. Porque ellos, ¿qué hicieron cuando vieron que venía Tito Vespasiano? Huyeron. No creyeron las mentiras de que no, tranquilo, así, este solo a divertirse bien de aquí, hombre. No. Huye. Jesús lo dijo, huyamos. Solo 40 años después de la profecía. Solo 40 años. Entonces, en este evento de destrucción, este evento vino a ser señales de dos cosas. Número uno, de la tribulación que habrá al final de los tiempos. Va a ser tal el ataque de la mentira que entonces Dios nos dice a nosotros qué tenemos que hacer con la mentira. ¡Huye! ¡Huye! ¿Qué tenemos que hacer en medio de esa tribulación? ¡Huye! ¿Huye de qué? De la mentira. ¿Y cómo se huye de una mentira? ¿Con qué? Con la verdad. Estudiar el Evangelio, amar el Evangelio, entender el Evangelio todos los días. El inagotable Evangelio de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es inagotable. ¿Y cómo sabemos que Jesús se está refiriendo a eso, pastor? Bueno, por lo que dice después. Él cuando anuncia esta tribulación, mire lo que él une, o por qué él está hablando esta profecía, con qué tema lo une inmediatamente. Versículo 23 al 26. Entonces, es decir, después de decir la tribulación que viene, y que le dice, huyan, dice, entonces, es decir, va a ocupar ahora esta profecía como una metáfora. ¿Y en qué la va a ocupar? Si alguno os dice, he aquí el Mesías, o aquí, no lo creáis, porque serán levantados falsos mesías y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Entiende usted? Regresa al tema que venía de los últimos tiempos, de cómo se levantarían falsos profetas. Y él mismo dice, ¿qué? Que se van a levantar y que van a hacer grandes prodigios y señales, y eso te va a sorprender. Que no te sorprenda. Tú no puedes venir a decir, este es un verdadero siervo de Dios por las señales que hace. No. Es más, Jesús les advierte diciéndole lo siguiente, versículo 25. He aquí, os lo he dicho. Es decir, ya no tienen excusa. Ya le estoy diciendo lo que va a pasar en los últimos tiempos. Así que ya no tienen excusa para andar creyendo tonterías y falsos evangelios. Y sigue entonces hablando. Si pues os dicen, mira, está en el desierto, no salgáis,
Mira, está en las recámaras, no lo creáis, porque como el relámpago sale de oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Y Hombre. regresa otra vez a la segunda venida de Cristo. Sí, increíble. Este Mateo 24 es increíble porque es una mezcla, ahí va, es un lazo que se va entrelazando así, los temas. Los dos temas lo lleva Jesús haciendo un cuadro con dos hilos. Muy hermoso. Porque ¿cuál es el tema aquí? Dos veces Jesús les dice en este punto, no creáis. En otras palabras, huye de la mentira. Huye, no la creas, no coquetees con la mentira. No coquetees con la mentira que la ciencia está hablando ahora. Evolución, no creacionismo. No lo creas. No lo creas. Jesús no se sabe si realmente existió. No lo creas. No creas. Huye. ¿Y a dónde hay que huir? A la Biblia. Ahí tenemos que irnos, a la Escritura. Regresar a la palabra. Regresar a la Biblia. Regresar al Evangelio. Regresar a Cristo. Huye de la teología de la prosperidad. Huye del yo declaro, yo decreto, yo tengo que dar, etc. Huye. Como también huye de aquel pensamiento de que no necesito tanto ir a la iglesia, ¿no? Es decir, mi vida es light y puedo... Lo importante es creer en Jesús. No, yo creo en Jesús, Él es Dios. Es más, yo lo confesé con mi boca. Pero tu vida no muestra ningún tipo de piedad. Huye de esos engaños. Huye, son los últimos tiempos. Huye. Huye de creer que se puede tener una vida piadosa sin Cristo. Huye de pensar que tu matrimonio puede ser matrimonio y glorificar a Dios fuera de Cristo. Huye que tú puedes coquetear con el adulterio, con la fornicación, con la mentira y todo te va a ir bien. Huye. Huye. Huye de pensar que tus hijos tendrán éxito si solo tú les pagas la universidad o el colegio. Huye de pensar que solo haciendo eso sin enseñar la palabra a tus hijos van a hacer algo en la vida. Huye. Huye. Es que hay dos cosas que Jesús manda. Huir de la mentira, pero acobijarse bajo las alas de la palabra de Dios, del Evangelio. Y es que así como fue la destrucción del templo, anunciado que tenían que huir, así Jesús nos manda a huir de la mentira creyendo la verdad de Él. Hermanos, hoy en día lo más peligroso para nosotros no es la muerte, los rumores de guerra, los terremotos, no, eso ni tiene usted que preocuparse realmente. Es que yo creo que hemos perdido de vista el poder que tiene la mentira. Dice Jesucristo que si fuera posible, ¿aún a quién engañaría? Ahora, hay que aclarar bien, hay que interpretar y leer bien. Jesús no dijo que un verdadero creyente va a ser engañado en los últimos tiempos, no lo dice eso. Pero dice que la fuerza y la calidad de la mentira va a ser tan bien elaborada en los últimos tiempos por Satanás, que si fuera posible, ¿engañaría a quién? A los escogidos. Ahí está hablando Jesús de la calidad que va a tener la mentira. Y recuerde, una mentira es más creíble entre más verdad contenga. Por lo tanto, las mentiras de hoy van a ser mentiras bien elaboradas. Te van a hablar con la Escritura, van a tener una lógica, van a tener un sentido común. Niña, si Él te ha hecho eso, ¿y tú por qué no lo puedes hacer? Tiene sentido común. Tiene sentido común. Pero es mentira. Pero es veneno. Es un falso evangelio. Es un falso Cristo. Así que estas serias advertencias usted no las puede pasar por alto. Mire, por eso en una ocasión yo le hablé a usted de la figura del dragón de Apocalipsis 12, ¿se acuerdan ustedes? Es que, por ejemplo, esta guerra que tenemos nosotros hoy en día, que es una guerra de verdad contra mentira, porque es una guerra hermenéutica, de interpretación, no es una guerra de poder a poder que tenemos contra el diablo, es una guerra de verdad contra mentira a los cristianos. Es una guerra que comenzó en Génesis. La Biblia dice que Eva fue engañada por la serpiente. ¿Quién es la serpiente?
¿Cómo lo sabemos? Porque Génesis no dice nunca que la serpiente es Satanás. Es más, no hay un solo versículo en todo el Antiguo Testamento que diga que la serpiente es Satanás. No hay un solo versículo en los 4 evangelios que diga que la serpiente es Satanás. No hay un solo versículo en las epístolas pastorales que diga que la serpiente es Satanás. Pero hay un solo versículo en toda la Biblia, en Apocalipsis 12, que dice que la serpiente antigua es el diablo, es Satanás. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que Satanás está haciendo ahora es lo que Jesús está advirtiendo. Y nosotros pasamos por alto la voracidad con que este dragón hablaría en contra de la iglesia. Y nosotros pensamos que es algo de lo cual hasta podemos hacer un chiste. No. Y por eso quiero que nos vayamos a Apocalipsis 12 rápidamente. En Apocalipsis 12 se nos narra que hay una mujer que va a dar a luz. Ahí está Israel esperando la simiente prometida en Génesis 3, que Dios lo prometió, que le dijo, y la simiente de la mujer terminará aplastándote, ¿qué? La cabeza, le dijo a la serpiente. La serpiente mordería el calcañar, pero él inmediatamente aplastaría la cabeza. Entonces, encontramos esa figura en donde Satanás, sabiendo eso, ese juicio de Dios sobre la serpiente, entonces ahora Satanás, que ya no es una serpiente, sino que creció en su voracidad y en su odio y se convierte en un furioso dragón, entonces ahora él lo que quiere es devorar la simiente de la mujer, es decir, que Jesucristo no nazca. Y vemos por lo tanto el sufrimiento de Israel en todo el Antiguo Testamento, como Satanás lo que quiere es eliminar el linaje, que Jesús no nazca. Esa figura es la que aparece en Apocalipsis 12. Vamos a leerla, dice versículo 4. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Ahí está hablando del Mesías, el hijo es el Mesías. Él estaba a punto de ¿qué? De devorar. Pero ¿qué pasó? Nace el niño, el dragón va con toda su furia, quiere devorar al hijo, pero resulta que en el momento que él quiere devorarlo, automáticamente ha llevado al cielo al trono. Y es lo que dice el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, destinado a regir a todas las naciones con vara de hierro. Ahí está hablando del Mesías, está hablando de Jesucristo. Sigue. Y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hasta su trono. Y hasta su trono. Fue tan rápida la venida de Cristo, 33 años y medio, que el dragón no pudo devorarlo. Y ahora Jesucristo está sentado a la derecha del Padre en su trono. Ahora bien, ¿qué sucedió? Luego de eso dice Apocalipsis que como ya no se pudo devorar al hijo, entonces Dios envía al arcángel Miguel. Y Miguel comienza a pelear con el dragón y lo vence. Y al vencer al dragón, él es echado del cielo y es enviado ¿a dónde creen? ¿A dónde creen? A la tierra. Sigamos leyendo, dice 9 al 10. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás. Aquí está, el único versículo en toda la Biblia que nos dice quién es la serpiente que aparece en Génesis. ¿Quién es la serpiente antigua? Diablo y Satanás. ¿Y cuál es la función del diablo y Satanás? Sigue. El cual engaña al mundo entero. ¿Cuál es la función de él? Engañar al mundo entero. Sigue. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Por tanto, 12, sí. regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Y por esto que hizo el arcángel Miguel, todo el cielo se alegra. Claro, se fue el maldito, se fue el dragón, el que andaba queriendo jalarse medio mundo. Se fue. ¡Qué alegría! Se fue el mal, se fue el pecado. ¡Qué alegre! Y el cielo se regocija y todos contentos. Pero, ¿y a dónde fue enviado? A la par suya. El dragón que quiso devorar a su Salvador Jesucristo. Ahora el furor del dragón fue enviado a la tierra. Y con ese mismo furor con que quiso devorar al Mesías, al cual no pudo,
hoy lo quiere devorar a usted, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a su matrimonio. Quiere engañarlo de tal manera que usted deje de glorificar a Dios y sufra glorificándose a usted mismo. ¿Cómo lo sabemos? Porque así como hay una algarabía en el cielo, mire lo que hay en la tierra, porque Él fue enviado a la tierra. Versículo 12, parte B. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Y lo peor que sabe que tiene que, es decir, si ya estaba molesto, hoy está pero peor aún, porque no se pudo devorar al Mesías. Hoy está pero enojadísimo. Y fue enviado a la tierra. Y la pregunta es, ¿contra quién va a dirigir todo su furor? Versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia. Contra los restantes de su descendencia. ¿Y quiénes son las descendencias de esta mujer? Dice. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Quiénes tienen el privilegio esta mañana estar aquí, que tienen el testimonio de Cristo Jesús porque son hijos de Dios? Ok, contra ti es el furor. Y te tengo una mala noticia y una buena noticia. Este dragón, cuyo furor estuvo dirigido a devorar al Mesías, está dirigido a ti. La mala noticia es que tú no eres el Mesías. La buena noticia es que el Mesías te rescató y hoy tú le perteneces a Él. Y siendo uno con Cristo, el dragón al final no va a tocar a los verdaderos cristianos. Pero eso no significa que sus mentiras están destinadas a engañar, si fuera posible, aún a los mismos escogidos de Dios. En otras palabras, ¿qué significa todo esto? Que existe la gran posibilidad que si tú no vives centrado en el Evangelio, vas a sufrir mucho creyendo mentiras. Tú no te puedes dar ese lujo hoy. Hoy entiendes por qué Jesús ocupó estas dos profecías fuertes, ¿no? Para comparar el poder que tiene una mentira. La del templo y la de los terremotos, etc. Para que veas todas las consecuencias que puede provocar en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, cuando uno o ambos creen en una mentira. Hermanos y hermanas, tú necesitas depender cada día del Evangelio. Empresarios que están aquí, el engaño del mundo te dice que tú dependes del dinero de tus empresas. El dragón está jugando contigo. ¿No te das cuenta que tú nunca has necesitado nada de este mundo? ¿No te has dado cuenta que el único que te ha sostenido ha sido Dios? Tú lo que necesitas realmente es el Evangelio y entregar tu vida a Cristo. Entregar tu vida realmente a estudiar la Escritura, el Evangelio. Hermanos, no solamente es leerla, perdónenme, no solamente es leerla, hombre. Es estudiarla. ¿De qué sirve leerla si hasta los ateos la leen? Es estudiarla, entender el mensaje teológico que hay en la Escritura. Es una guerra hermenéutica de interpretación. Vea las tentaciones de Jesús en el desierto. Satanás ocupó la Biblia. ¿Y qué hizo Jesucristo? La interpretó correctamente. Es una guerra hermenéutica, de verdad contra mentira, de interpretación. No se trata únicamente que la leas como que fuera un somnífero para poderte dormir, no. Es que tú la leas, la estudies para entender lo que Dios habla a nosotros hoy. Amén. Así que, hermanos, así como en Mateo 24 Jesús dice que huyan para buscar de Dios, así nosotros tenemos que huir de la mentira, refugiándonos en la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y para aquellos que nos visitan y que están aquí, decirte, si bien es cierto los terremotos causan un estrago y las mentiras causan un estrago, hay un juicio que va a ser el peor de todos, el más grande de todos los tiempos, y es el día de la ira de nuestro Señor Jesucristo. Si tú mueres en la condición de pecador por cuanto tú rechazaste
y no decides, sino que no crees que Jesucristo es Dios Salvador, que realmente Él murió por ti en la cruz, pagando el precio por tus pecados, y que existe una justificación providencial ahí, tú vas a enfrentar ese juicio, y ese juicio es eterno. Es ser enviado al lado de Satanás y sus ángeles al lago de fuego, todo por tus pecados. Yo te invito a que creas en Jesús como Dios Salvador. Tú eres pecador y tú mereces el infierno, lo mereces completamente. No hay nada en este mundo que te pueda salvar, ni tus buenas obras, ni ser buena gente, porque tú no eres buena gente. Tú eres buena gente de manera egoísta, tú eres buena gente porque quieres que los demás te aprueben a ti. Ni siquiera eso es genuino. No hay nada en ti que sea genuino. La Biblia dice en Isaías que tú eres una podrida llaga, supuras de maldad todos los días. Pero hay uno que te puede perdonar y transformar. Su nombre es Jesús. Porque Él murió en la cruz pagando el precio de esos pecados y otorgándote la posibilidad de salvarte en Él por gracia a través de la fe en Jesucristo. Así que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú. Amén. Y a los demás, hermanos, perseveren en el Evangelio. El Evangelio no es un mensaje pasado, es una verdad presente y para siempre. Vamos a orar.